Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a esta clase de Enneagrama de la Personalidad, ¿sí? Mi nombre es Mariana Godoy, soy licenciada en Comunicación Social, coach ontológica profesional y me especializo en todo lo que tiene que ver con el Enneagrama de la Personalidad y la autoestima. En este caso, la clase va a estar relacionada solamente con el Enneagrama de la Personalidad, ¿sí? Vamos a comenzar con un tema fundamental del Enneagrama, que es cómo se construye una personalidad. Es una clase cortita, no vamos a hacer foco en cada eneatipo de la personalidad, pero sí cómo se construye esta personalidad para que después en las próximas clases podamos comprenderla desde otro lugar, ¿sí? Voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bien, perfecto. ¿Cómo se construye la personalidad? La personalidad se construye en la infancia, ¿sí? Aproximadamente se construye hasta los 7 años de edad, ¿sí? Algunos autores pueden decir 5, pero por lo general hasta los 7 años se construye la personalidad. Es decir, todo lo que vivimos en la infancia nos repercute en nuestra personalidad, ¿bien? Ustedes van a ver en este caminito que dice dolor basal, el número 1, ¿no? ¿Qué es el dolor basal? Es ese dolor o esa situación de niño en donde nos sentimos dolidos o sentimos alguna emoción que no es muy positiva, es un dolor, en donde lo construimos o lo sentimos, pero en realidad puede haber pasado algo, o sea, puede haber algún hecho, o puedo haber vivido alguna situación particular que me generó ese dolor, pero en realidad tiene que ver con lo que yo percibí de niño, lo que percibimos de niño nosotros, ¿no? Tiene que ver con lo que sentimos y captamos nosotros, es decir, con nuestra realidad psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber pasado algo que nos hizo sentir ese dolor, o puede que no haya pasado nada, pero que lo sentimos igual, ¿sí? Por ejemplo, un eneatipo 8, una de las se puede haber sentido vulnerado en alguna situación, ¿sí? Puede haber habido violencia en su casa, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y a lo mejor no es que hubo violencia, sino que su realidad psíquica o alguna cosa que pasó con sus padres o las personas que lo tenían en cargo o en la escuela y demás, o sus referentes, sus tutores, que le generó como una vulnerabilidad, es decir, se sintió vulnerable hacia eso. No necesariamente la vulnerabilidad tiene que estar relacionado con un episodio violento. Traigo este ejemplo porque creo que es uno de los más claros para que podamos ver que a veces no es que es, tuve papá ausente y por eso generé esta personalidad, tuve papá maltratador, tuve papá. A veces no es que los padres o los tutores fueron de tal forma, sino que ese niño percibió de esa manera eso y su realidad psíquica le está diciendo esto, ¿sí? Entonces, empezamos a construir nuestra personalidad en la infancia con un dolor basal. Ese dolor basal nos va a desencadenar un miedo, ¿bien? Ese miedo va a generar un mandato, ¿sí? Un deber ser de tal manera, ¿bien? Por lo tanto, ese deber ser de tal manera que está atado a un miedo, me va a generar una expectativa de vida, que quiero lograr o quién quiero ser en esta vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá es cuando empezamos a implementar estrategias. Es decir, implementamos maneras de enfrentar la vida, cómo nos relacionamos con esta vida, ¿sí? Y por dar un ejemplo, si bien no vamos a profundizar por cada eneatipo, pero sí está bueno para que después cuando avancemos en las otras clases lo podamos relacionar. Por ejemplo, un eneatipo 2, que es el ayudador, que uno de sus miedos es no ser querido, por ejemplo, ¿qué estrategia va a generar de vida, que lo va a llevar a accionar de determinada manera en la vida? Se busca estar conectado, es decir, lograr conexión con las demás personas. Entonces, ¿qué estrategia va a generar? La estrategia del dar, la de estar al servicio, la de ayudar. Por lo tanto, va a ser un ayudador serial muchas veces, ¿no? Depende de muchos factores, pero su tendencia es a ayudar y a estar para el otro. Por lo tanto, esa es su acción, ¿no? Estar para el otro. ¿Qué sucede? Él
o el eneatipo 2 no quiere perder esa conexión, entonces cada vez va a dar más. Y le va a generar emociones, ¿no? Eso. Y esas emociones están atadas a una creencia que se va generando esta personalidad. Y su creencia es, si yo doy, voy a recibir, si yo doy, me van a querer, si yo soy bueno, ayudo, voy a ser bueno, ¿bien? Me van a querer y van a decir que soy una persona buena, querible. Ahí está su miedo, aparece su miedo, el que no lo quieran. Y su creencia le está diciendo, tenés que dar, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esa creencia a veces nos puede limitar. Entonces ahí es donde las personalidades nos tenemos que replantear qué creencias son las que tengo que reprogramar. Porque no necesariamente, por ejemplo, si yo doy voy a recibir algo a cambio. Eso es algo que tiene que aprender en un eneatipo 2, por ejemplo, ¿sí? Y aprender a poner límites, a decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Ese dar, esta estrategia que generó para conectar con los demás en el eneatipo 2, para evitar su miedo, lo termina generándole emociones a veces hasta feas. ¿Por qué? Porque, claro, empieza a ver que está siempre para el otro, pero cuando él necesita algo, no están las personas. O las personas no le devuelven el favor. ¿Por qué? ¿Por qué siente eso? Porque ese dar no es genuino. ¿Cuándo es genuino ese dar? Cuando esa persona o ese eneatipo 2 elige dar. Es decir, empieza a poner límites y aprende a decir que no. ¿Bien? Entonces, ya lo adelanté un poco, pero ¿qué pasa cuando se siente mal porque no obtiene lo que quería obtener, no cumple su expectativa? Por lo tanto, cada vez genera más de esa estrategia de dar y es como que las personas inclusive a veces hasta se pueden alejar de un eneatipo 2 por esa cantidad de dar. Pueden aparecer lo que son llamadas las frustraciones, ¿no? Entonces, esas frustraciones también nos van a generar una actitud frente al mundo, que por lo tanto van a aparecer los dolores circunstanciales. Es decir, nosotros construimos nuestra personalidad con un dolor basal, que sería como el dolor primario, el dolor principal, y cada tipo de personalidad tiene un dolor principal. Y hago un paréntesis acá. Muchas veces, inclusive en hermanos, los padres son los mismos, ¿no? Y cada hermano surge de una personalidad diferente. Entonces, es ahí cuando más valor le podemos dar a esto del dolor basal, es decir, relacionado con la realidad psíquica de ese niño, ¿no? Es que cada uno lo puede tomar o percibir de diferentes maneras a esta realidad familiar o en donde haya estado ese niño, ¿bien? Entonces, es su dolor principal que le generó todo este caminito que estuvimos viendo, y es quiénes son hoy, quiénes somos hoy, ¿sí? Pero además hay dolores circunstanciales que son los dolores secundarios, que muchos aparecen también o pueden estar presentes en la infancia, pero en realidad el que más influye en la infancia es el dolor principal, que se genera hasta los 7 años, y luego nuestra personalidad, como va generando estas estrategias, nos va generando todo este camino de las emociones, de las creencias, de nuestro ego cada vez más presente, porque en realidad la personalidad es el ego, ¿sí? Porque el alma o la esencia es otra cosa, ¿no? Nos genera estas frustraciones que nos van a hacer crear también nuevas actitudes frente al mundo. Por lo tanto, esas nuevas estrategias que vayamos incorporando van a surgir nuevos dolores, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito esto es como para que ustedes puedan comprender cómo se construye una personalidad a grandes rasgos. Tengamos en cuenta que el eneagrama de la personalidad no es para justificar ni encasillar a las personas, sino que es para comprenderlas, para entenderlas, o no compartirlo, pero entender por qué somos como somos, ¿sí? Por qué actuamos como actuamos, por qué a veces no logramos los resultados que queremos, por qué nos sentimos de la determinada manera que nos sentimos, pero es para tomar acción. Es decir, si yo ya me conozco, sé cómo soy, sé cuáles son mis miedos, mis dolores, sé cómo acciono ante la vida, cuál es mi estrategia de vida, y me está limitando y no me está dejando ser quien quiero ser, bueno, el eneagrama también nos posibilita y nos da esta libertad de poder adquirir o tomar herramientas o estrategias de vida de los demás tipos de personalidades. No necesariamente tenemos que quedarnos con esto es así y ya está, no. Vamos a tener nuestra base en un tipo de personalidad, pero podemos construir y modificar los aspectos
que no nos están sumando de nuestra personalidad y tomar lo positivo de las demás personalidades, ¿sí? En las próximas clases vamos a ir también más en detalle, hablando de los miedos particulares de cada uno, cuál es la estrategia de cada uno, cuáles son las creencias y cómo reprogramarlas cada uno de las personalidades. Estén atentos porque estas clases así van a estar subidas acá en la página web. También van a ver ahora que hay 2 audios en donde pueden también profundizar más sobre el eneagrama. Los formatos que elegimos siempre van a ser de diferentes maneras, videos, audios, también hay un PDF descargable en donde hay un resumen de cada tipo de personalidad con sus características principales y también algunas cositas más que les van a sumar a las personalidades, ¿sí? Por lo tanto, esto está todo para ustedes, para que lo lean, para que lo vean, para que empiecen a reconocerse en sus personalidades y que puedan ser quienes quieren ser, ¿sí? Ahora voy a habilitar un poco la cámara, así los saludo. Acá estamos de nuevo. Espero que les haya gustado, que les haya servido, ¿sí? Fíjense el descargable, como les decía, hay mucha información, los audios, y bueno, todas las semanas vamos a estar subiendo más información para que ustedes puedan estar más seguros en cuanto a un proceso de cambio, en cuanto a cambiar lo que les molesta o lo que no les deja ser quienes quieren ser ustedes en su vida, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.